Hola, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy quiero invitarlos muy cordialmente, mis queridos amigos y amigas de Piscis, a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que están padeciendo algún tipo de dolencia en este mismo momento, alguna necesidad que tengan, ya sea de salud, de dinero o con relación a sus sentimientos, a su parte sentimental. El universo nos agradecerá muchísimo este amor que repartimos con todas estas oraciones maravillosas. Y muchísimas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que escriben en los comentarios de los videos, las que escriben comentarios bien, las que no tan bien, las que piden oración. Lo hago con muchísimo cariño, siempre y cuando tenga tiempo. Yo respondo en el menor tiempo posible que pueda. Bueno, también te quiero invitar en este preciso momento a que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, de la misma manera como tú la recibiste con mucho amor. También te quiero invitar en esta ocasión a darle like a este video, activar la campanita y suscribirte al canal. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Piscis, voy a comenzar la lectura del día de hoy con las personas de Piscis que tienen en este momento una relación, alguna pareja, una persona especial que está en su corazón y que necesitan saber qué siente esta persona especial por ti, qué piensa esta persona especial de ti, qué espera esta persona especial de ti y qué les espera a ustedes como relación, como pareja. Bueno, voy a comenzar con lo que siente por ti, lo que espera de ti, lo que piensa de ti. Bueno, son estas 4 primeras cartas y estas 4 segundas cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Siente que contigo se van a cumplir todos sus sueños. Es una persona que realmente te ama, muy seguramente del signo Piscis, Escorpio o Cáncer también. Es una persona que te quiere mucho, que te ha estado esperando por muchísimo tiempo. Es una persona que quiere hacer las cosas súper bien contigo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que eres una persona bastante emprendedora, una persona extrovertida. Le gusta mucho tu forma de ser, tu forma de llevar la vida, tu forma de llevar la relación de ustedes. Le agrada muchísimo a tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes dos se entreguen muchísimo más a la relación, que se entreguen más a la relación y que de esta manera lo van a poder lograr una relación muy bonita, muy duradera y que van a poder salir adelante al transcurso del tiempo. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? ¿Algún tipo de desaveniencia? Algo, no sé, algún tipo de decepción que van a sufrir el uno por el otro por alguna cuestión que va a suceder. Pero esta situación no es que sea tan grave porque van a poder salir adelante de la situación, de esta situación, y van a poder solucionar los problemas que ustedes tengan. También les espera unas noticias súper buenas, muy seguramente algo relacionado con la familia o con el trabajo, que va a ser algo muy positivo. Esta noticia podría traer cierto grado de dificultad, pero es algo de lo que ustedes van a poder salir adelante. Perdón. Pues la relación se ve una relación normal, una relación que está avanzando, una relación que va para adelante con problemas y dificultades como cualquier relación. Digo yo que los problemas o dificultades de la relación son más bien como ajustes, son como apretar un tornillito acá, aflojar otro acá, ya, hacer una cosa, aumentar una, disminuir la otra, que es algo normal en una relación. Vamos a ver qué me les aconsejan a mis queridos piscianos el día de hoy para su relación. Mira, este ángel es súper especial para las relaciones. Dice, serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira,
todo lo que tú vas a cosechar en esta relación, esto tan maravilloso que al parecer tienen ustedes en este preciso momento. Esta relación va a tener unos frutos súper buenos. Si quieren tener hijos, van a poder tener hijos. La empresa que ustedes formen de cualquier manera, ya sea que el uno trabaje en una cosa, el otro en otra. Igual un matrimonio es como una empresa, hay que llevarlo así de esa manera, de una manera sabia e inteligente. Bueno, este otro angelito es algo súper maravilloso. Mira, hallarás la luz, tu luz interior. Mira, ustedes van a lograr encontrar como un punto de equilibrio, algo que los va a llevar a ustedes, a su relación, a otro nivel. A un nivel en el cual ustedes van a poder solucionar y solventar cualquier problema que se les traiga, no importa cuál problema sea este. Esto va muy de la mano con el desarrollo de la vida espiritual de ustedes como pareja. Generalmente se dice que una familia que ora una familia que ora unida, pues permanece unida. No importa lo que ustedes crean, no importa sus santos, su Dios de su devoción, o si no creen en nada, pues creen en ustedes mismos, que es lo mejor también que se puede hacer, creer en uno mismo también. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Piscis que se encuentran en una relación en este preciso momento. Ahora voy con mis piscianos y mis piscianas que están solteritos o solteritas en este preciso momento. Esas 4 primeras cartas es lo que ustedes están pasando en este preciso instante. Y estas 4 últimas cartas es lo que les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. En este momento tú estás bastante confundido, muy confundido porque vienes de una relación en la cual te fueron infieles. Esto inclusive te trajo como cierto desbalance en todo sentido, inclusive en tu parte espiritual. Dejaste de creer o dejaste de confiar en y ejercitar tu parte espiritual. También tienes ese tipo de dudas en este preciso momento por esa cuestión que te estoy diciendo, por esa relación de la que tú venías y que te engañaron. Pero mira que esta situación de tu relación de la que tú estás en ese momento, al parecer es una relación o es una situación que tiene solución. Pareciera ser que ustedes piensan volver o tú piensas volver con esta persona, piensas que esa persona podría volver contigo, pero tú tienes la duda porque por esta cuestión del engaño. Y pues si la tienes, pues yo creo que es muy posible que tengas la razón, pues, o sea, no es fácil volver con una persona que a ti te ha fallado en este sentido. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano en tus proyectos, en todo lo que tú emprendas? Un éxito totalmente rotundo y, y vas a comenzar a ser una persona, o sea, después de muchas situaciones que han pasado por tu vida, vas a comenzar a tener cierto tipo de liderazgo. Tu carácter también va a ser distinto, va a ser diferente después de muchas cuestiones por las que tú has pasado que a la larga han sido beneficiosas para ti. Mira, definitivamente te marca triunfo, dificultades que estás teniendo en este momento presente las vas a poder superar, las vas a poder saltar, pero tienes que ser bastante perseverante, ya sean cuestiones de dinero, de salud o de relaciones. También te espera que hay algo que tú deseas, que tú anhelas muchísimo y que muy pronto se va a cumplir. Vas a haber cumplido un sueño que tú tienes. Es muy probable que sea relacionado con alguna relación, con alguna persona. Vas a poder cumplir esto. Es posible que conozcas a una persona de Cáncer, Piscis o Escorpio y con quien vas a poder realizar todos tus sueños. Es posible que esta persona ya la conozcas o estés a punto de conocerla en un futuro más bien cercano. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos en este preciso instante. Te han salido 2 angelitos súper maravillosos. Dice, sé fiel a lo que amas. Mira, nosotros... pues generalmente las personas tenemos una familia, tenemos unas personas allegadas, inclusive mascotas, y a veces nosotros abandonamos a estas personas, estos seres que tanto nos apoyan y nos aman,
Cuando tenemos algún tipo de relación con sentimental, nosotros a veces tendemos como a alejarnos de estas personas o a prestarles menos atención. Cuando llegue esta persona especial, no vuelvas a cometer ese tipo de errores. Sé el mismo o sé la misma con o sin una pareja y sé fiel mucho a eso. También sé muy fiel a ti mismo, a ti misma y ámate a ti sobre todas las cosas, porque si tú te amas, pues eso se va a reflejar en ti, en algo muy bonito, muy positivo y eso vas a irradiar y eso vas a traer. Mira, lo que te estaba diciendo, fecunda el amor, el mundo con tu amor. Irradia amor, lo que te estoy diciendo, irradia amor por todos lados. Si hay personas que debes perdonar, perdónales. Eso no quiere decir que si son personas que te han hecho daño, que tengas que irlas a abrazar, a papachar, no. Puedes perdonar a alguien teniéndolo lejitos, ¿ya? Es preferible tener a estas personas que son tóxicas, tenerlas lejos, tener mucha compasión y misericordia de ellos, pero tenerlos alejaditos, porque pues la verdad es que no traen nada bueno. Ya llegará el momento que ellos también en su evolución espiritual y personal ya dejen de ser así de esa manera. Todos hemos pasado en algún momento por situaciones que otras personas pueden estar pasando y a veces hasta peores. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos piscianos que en este momento están solteritos o solteritas. Ahora vamos a ver para mis piscis que me preguntan en este momento por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este momento y estas 4 últimas es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tú en este momento tenías muchas esperanzas, muchas ilusiones en algún negocio, pero es algo que no se dio. Y esto no se dio definitivamente por algún tipo de imprudencia, por algún tipo de inexperiencia que tú tuviste. Tú pensabas que esta iba a ser como el negocio, la situación de la cual tú ibas a salir, pero lamentablemente esto no se dio de esta manera como tú esperabas. Tú eres bastante optimista y no pierdes la esperanza. Pues claro, uno no debe perder la esperanza definitivamente en cuestiones de negocios porque es lo peor que a uno le puede pasar, pues no creer en lo que uno hace. Bueno, y eso está muy, muy bueno, es muy positivo. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Unas discusiones bastante fuertes con unas personas cercanas a ti que tienen que ver con tu entorno económico, con tu vida económica. Pero de estas discusiones tú saldrás adelante, tú saldrás triunfante, pero tienes que tener mucho cuidado porque estas personas pueden ser bastante traicioneras. Cuídate mucho y no les confíes tus negocios a este tipo de personas y no cuentes sino solamente a aquellas personas que son realmente confiables los negocios, lo que tú piensas hacer, ya que tú eres una persona que es bastante fiel y bastante leal a estas personas que de pronto con las cuales vas a tener este tipo de discusiones. Es algo bastante decepcionante, pero pues con las cuestiones del dinero todo se da y es mejor no involucrar tanto la amistad o la familia, los sentimientos con las cuestiones de negocios porque a veces se gana y a veces se pierde y no todo el mundo sabe perder. Bueno, vamos a ver qué consejo te dan los angelitos en este preciso instante, mi querido amigo o amiga de Piscis, con respecto a la economía. Mira, sufrirás una transmutación. Muy seguramente esas personas con las cuales tú vas a tener esta discusión y esta desaveniencia tienen que ver con esta estafa o esta cuestión que no se dio de este negocio por esta imprudencia. Y es muy aconsejable que te alejes de estas personas porque viene a tu vida algo totalmente maravilloso. Va a ser un antes y un después para ti con relación a tu economía. Este otro angelito te dice, tu memoria guarda la justicia. Mira, llega la justicia para ti en todo, en el sentido de tu economía. Y también este angelito te invita a que seas justo tú también con aquellas personas, si de pronto estás debiendo dinero o algo así, que seas justo con estas personas y que no olvides tus deudas. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Piscis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les mando miles de bendiciones y hasta luego.